Bueno, 9:40 de la mañana, nosotros seguimos en vivo hasta las 10 en la edición sábado de fin de semana, pero este bloque, de manera en particular, tiene que ver con el narcotráfico en Latinoamérica. Exactamente, específicamente arrancamos con Bolivia. Bolivia ha reconocido ser ya no un centro de transporte o de distribución, sino de producción de cocaína en Latinoamérica, y este es el informe con el cual, o la nota con la cual empezamos el informe. El gobierno de Bolivia reconoció por primera vez en 17 años que el país se está convirtiendo en un centro de producción de cocaína en lugar de ser solo un lugar de tránsito y cultivo de hojas de coca. Y en la gestión 2023 llevamos destruyendo 37 laboratorios de cristalización de cocaína, de los cuales 27 se encuentran en la provincia Chapare, en el municipio de Villatunari. El país sudamericano es, junto a Colombia y Perú, ampliamente reconocido como uno de los mayores productores de coca del mundo, la materia prima de la cocaína. Sin embargo, el gobierno ha sostenido durante mucho tiempo que la producción de cocaína lista para su consumo era limitada. La droga no sale de la G77, la droga no sale del Prado Paceño, la droga no sale de la Plaza Murillo. Es de ahí donde hemos visto que intentan convertir nuestro país ya no en un país de tránsito de drogas, sino en un país productor de drogas. Evidentemente, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, aún seguimos siendo principalmente un país de tránsito de drogas, lo que no significa que no se produzcan drogas dentro del territorio nacional. En un cambio de tono, el gobierno dijo que había destruido un importante número de laboratorios en la región tropical del Chapare, una de las principales áreas de cultivo de hojas de coca y un bastión político del expresidente izquierdista Evo Morales. El reconocimiento subraya la creciente presión para que el gobierno tome acciones sobre el comercio de droga en el país, después de ser criticado por no abordar el tema. También refleja tensiones entre el presidente socialista Luis Arce y el partido gobernante MAS de Morales, un ex líder sindical cocalero del Chapare. En estos 17 años, el Estado, los gobiernos del MAS, han insistido en que en Bolivia había el fenómeno únicamente de tránsito de coca peruana hacia otros lados. Pero en estos 17 años sabemos muy bien que es evidente que hay ese tránsito de coca peruana, pero a la par Bolivia, comillas, en el proceso de cambio, ha logrado transitar de la pasta básica al clorhidrato. Pero el Estado ha ocultado esto con mucha tenacidad. Detrás del cambio en la retórica hay crecientes tensiones en el partido del Movimiento al Socialismo sobre quién ejercerá su liderazgo para las elecciones que se celebrarán en 2 años. Bueno, y la lucha justamente contra el narcotráfico también está instalada en Perú. Sí, esta semana se vieron ya decomisadas y destruidas 15 toneladas de narcóticos, entre los cuales había cocaína y había marihuana también. Las agencias antinarcóticos de ese país sostuvieron que las drogas incluían cocaína, marihuana y otras sustancias químicas en diferentes etapas de producción. Es la tercera vez que el Ministerio del Interior realiza una actividad como esta en Lima. Durante el 2023, el país ha incautado 53 toneladas de droga, informó el viceministro de Orden Interior del Ministerio del Interior de Perú. Y usted ve cómo es transportada. Ahora, es muy extraño porque la transportan con poca custodia. Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no? Vieron la imagen de recién, sí. que iban como en unos trailers, pero no lleva mayormente una gran custodia, porque sostienen que ya al estar decomisada y al estar sectorizada y digamos, identificada ya para la comercialización, claro, es muy difícil, y porque además cuando la consignan, cuando las autoridades la consignan, ya la destruyen, le inyectan unos químicos que destruyen la droga para su funcionalidad y luego, obviamente, la queman, ahí como ven esos gigantescos hornos.
Bueno, y por su parte en Colombia se registra esta baja en cuanto a la exportación, por ejemplo, del petróleo, y también lo que cada vez va más en alza tiene que ver con el tráfico de drogas. Cuestión que era, digamos, no había sido un momento de reflexión en Colombia o de análisis en Colombia, porque luego de la caída de los poderosos cárteles colombianos, sí, Colombia no era un país generador de producto en Latinoamérica, sino que había sido México. México le gana el negocio a los colombianos para colocarlo más cerca de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, cambió, el paradigma cambió en ese país y nosotros también tenemos un informe para reflejar lo que está sucediendo. Presidente Gustavo Petro. Con solo 13 meses al frente de la presidencia de Colombia, Gustavo Petro está a punto de batir un triste récord. La cocaína puede convertirse en el principal producto de exportación de ese país, superando al petróleo. Sucede que el tráfico ilegal de estupefacientes sigue aumentando a medida que el gobierno del ex militante activo del grupo guerrillero M-19 adoptó, desde que llegó al poder, una política más indulgente con respecto a los delitos vinculados al tráfico de drogas. A la inversa, las exportaciones de petróleo registraron una caída del 30%. Los especialistas estiman que los cárteles que dominan el tráfico de cocaína tuvieron ingresos de unos 18.200 millones de dólares en los últimos 12 meses, no muy lejos de las exportaciones de petróleo de 19.100 millones de dólares que recibió el país en 2022. Estos datos van de la mano con otro hito logrado durante la administración de Petro. Colombia alcanzó un nuevo récord de narcocultivos. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de hoja de coca treparon a las 230.000 hectáreas. Colombia también es el mayor productor de cocaína del mundo. Casi la mitad de los narcocultivos, esto es, el 49%, están en tierras de comunidades negras, reservas forestales y resguardos indígenas, de acuerdo con el informe. Así, Colombia se mantiene de lejos como el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, por delante de Perú y Bolivia. El presidente Petro, el primer gobernante colombiano de izquierda, ha cambiado el enfoque del país respecto al narcotráfico, tratando de golpear a los capos de la droga, solicitando sus extradiciones, en lugar de concentrarse en los productores de hoja de coca, que son el eslabón más débil de la cadena de producción. Como contrapartida, no es Petro, sino países vecinos como El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, quienes detienen a los narcos y cargamentos de cocaína que provienen de Colombia. A más de 400 millas náuticas, las autoridades salvadoreñas interceptaron en el Océano Pacífico a estos dos semisumergibles que llegaron provenientes de Colombia y con rumbo a Estados Unidos. Su localización fue bastante difícil debido a que esta tecnología intenta evadir los radares. La participación de un buque nodriza, un buque patrullero, que es el buque desde el cual se lanzan las interceptoras. También tuvimos vuelos, aeronaves, que nos ayudaron. En su interior fueron localizadas más de 4 toneladas de cocaína, que en el mercado están valuadas en 103 millones de dólares. Es el golpe más grande que han dado las autoridades a los narcos en los últimos 2 años y medio. 4.156 kilogramos de cocaína. Esta es la incautación más grande que realizamos en lo que va del Plan Control Territorial. Bukele expuso a Petro por la incautación de cocaína récord proveniente de Colombia a través de sus redes sociales. El nuevo enfoque político hacia las drogas facilitó que los grupos ilegales aumenten la producción de cocaína. Gustavo Petro denunció el fracaso de la lucha antidrogas y le planteó a Estados Unidos que defina un nuevo enfoque basado en la prevención del consumo en las economías desarrolladas. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. Las adicciones crecen porque
porque hay falta de afectos en la sociedad, de amor. Se van rompiendo las familias. Las sociedades con más soledad son más consumidores. La droga reemplaza la falta de afecto y la soledad. En sus discursos, Petro utiliza conceptos ideales sobre las adicciones y su tratamiento, pero nada dice sobre los narcos que se enriquecen, lavan dinero, y a sus carteles ingresan tantos millones como la exportación colombiana de petróleo. Pese al desarme de la FARC, la entonces guerrilla más poderosa del continente, en Colombia persiste una guerra que enfrenta a rebeldes, narcos, paramilitares y agentes estatales. Petro aboga por una política de paz total para desactivar el prolongado conflicto por medio del diálogo con todos los actores ilegales, pero hasta ahora no lo logró. En Colombia la violencia continúa y el tráfico de drogas y los cultivos de coca aumentan a cifras récord. Seguimos recorriendo Latinoamérica. Sí. Brasil ha sido siempre un lugar donde los narcos, aquellos que transportan cantidad importante de droga, han elegido. ¿Por qué? Por la la gran cantidad de islas que tienen, Claro. que le dan el poder de bajar la droga de alta Con mar, más facilidad. claro, directamente a una isla y de la Exacto. isla distribuirla por lanchas. Claro. Este era el problema que enfrentaba siempre la marina brasileña, de poder atacar a los narcos en el lugar donde bajan la mercancía. Bueno, ahí tienen un golpe comando, un golpe al narcotráfico. La Armada de Brasil dijo que incautó 3.6 toneladas métricas de cocaína en un barco frente a la costa del estado nororiental de Pernambuco, en la mayor captura de droga en alta mar realizada por Brasil. Esto es lo que yo le decía, vienen en gigantescos barcos, Claro. escondida en cargas, y después la bajan en lanchas para En islas, colocarlas, claro. la bajan lentamente en trabajo de hormiga para colocarlas en islas, y después desde las islas ahí utilizan La red de lanchas distribución, rápidas, claro. para la distribución. Bueno, lo vimos en Europa, en gran lugares, en Exactamente. grandes cantidades En de un lugares. comunicado, la Marina dijo que había capturado una pequeña embarcación a motor utilizada para transportar personas y carga a lo largo de la costa con 5 tripulantes que se dirigían a África. El barco fue remolcado por la patrullera hasta el puerto de Recife. La incautación se produce tras una serie de operaciones realizadas por la Armada para combatir el transporte de drogas en las costas del país. Según la Armada, desde el 2020 se han incautado más de 17 toneladas de cocaína, 4.3 toneladas de hachís, 695 toneladas de cigarrillos, 113.34 toneladas de pescado, 14 toneladas de marihuana, 3.146 metros cúbicos de madera. Ahí todo entre narcotráfico y contrabando. Bueno. Donde el cártel de Cali y el cártel de Medellín eran históricamente los 80 los mayores productores de cocaína, cuando caen los dos cárteles, los cárteles mexicanos le quitan el negocio porque están cercanos a los Estados Unidos, y México no ha dejado de ser un país de observación para todas las agencias antinarcóticos del mundo. Y nosotros preparamos un informe para conocer el estado actual de ese país respecto de, fundamentalmente, también el fentanilo, la nueva droga que está azotando a los Estados Unidos. Nos reencontramos el próximo sábado. Chao, gracias. El narcotráfico en México se expandió. Ya no se dedican solo a la fabricación y distribución de drogas como la cocaína, marihuana o más acá en el tiempo, fentanilo u otras sustancias sintéticas. Sus tentáculos se ampliaron y, como el resto del crimen organizado, tomaron por la fuerza negocios de todo tipo, incluyendo el tráfico de personas, pero también penetrando en negocios legales para operarlos de manera ilegal. El narco mexicano está detrás de redes de taxis y de autobuses, así como la distribución del limón y la producción de tortilla de maíz, centro sagrado de la gastronomía del país. En 2022, el 27,4% de los hogares mexicanos reportaron que por lo menos uno de sus integrantes fue víctima de un crimen, pero considerando que el narco está hasta en la comida, los mexicanos debieron pagar más por una palta de lo que valdría en el mercado libre de crimen organizado, y lo han hecho, muy probablemente, sin saberlo.
En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana decidió discutir soluciones al problema de la violencia. Este país ya no puede más, dijo la Confederación en un comunicado reciente. No puede seguir bajo la misma ruta de violencia desbordada. Está claro que los empresarios temen entregar la economía a los criminales. El Instituto para la Economía y la Paz, Centro de Investigación y Análisis sin fines de lucro a nivel mundial, estimó que el impacto económico de la violencia en México fue de 230.000 millones de dólares en 2022. Esto equivale al 18,3% del Producto Interno Bruto. En el mismo año, el gobierno federal gastó 0,6% del PBI en seguridad. Cuando se mira el impacto per cápita, la cifra es más frustrante. Cada mexicano experimentó una pérdida económica de más del doble del salario promedio mensual en el año. Además, la criminalidad en las cadenas productivas de alimentos le agrega 2 puntos porcentuales a la inflación del país. En México, según estimaciones del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el crimen organizado se ha convertido en un cartel económico dominante. El centro de la gastronomía mexicana, la tortilla de maíz, también padece las amenazas y extorsiones del crimen organizado. A finales de 2021 ocurrió en Guerrero un incidente a todas luces extraño. A través de cartulinas o carteles en los establecimientos, un grupo criminal ordenaba a los dueños de las tortillerías a bajar sus precios. Esto mientras cobraban coimas o peajes a los negocios por permitirles operar. El año pasado, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, explicó que los criminales creen que uno sube el precio porque se nos ocurre, sobre todo en la zona de Guerrero, donde por inseguridad los costos de transporte son más altos. La situación es tan grave que la televisión alemana le dedicó un informe al tema. En el mercado central, los vendedores cuentan que el cártel de los tlacos también ha irrumpido a la fuerza en la venta de tomates y han subido los precios. En Iguala, otro municipio de Guerrero, en cambio, otro grupo armado obligó a bajar el precio de las tortillas de maíz para supuestamente apoyar a las familias. La fragmentación de los cárteles ha provocado una diversificación de sus actividades ilícitas y la incursión en la producción y venta de comestibles. En el caso del pollo, han dejado 11 muertos. El año pasado, las frutas y verduras fueron las que más alta inflación padecieron, consecuencia del crimen. Solo en una quincena, el jitomate subió un 16,7%, el chile serrano un 15% y el aguacate o palta el 4,73%. Este año, el estado de Nueva León vio un salto en el precio del limón del 50% entre agosto y septiembre, según datos de la Secretaría de Economía. Esto tiene su raíz en Michoacán, estado que exporta y abastece a gran parte del país de productos de agricultura. El pasado 11 de septiembre, 3 cortadores de limones murieron en un atentado armado que las autoridades aseguraron fue realizado por el crimen organizado. El crimen organizado nuevamente golpea a los productores de limón, ahora en Apatzingán, Michoacán. Desde el miércoles, suspendieron las labores de corte para evitar pagar la cuota impuesta por los viagras, $1 por cada kilo de limón vendido. Quien intente hacerlo sufrirá las consecuencias. Así pasó el viernes, cuando una camioneta que transportaba a jornaleros fue incendiada. Los medios mexicanos registraron testimonios desgarradores sobre esta situación. Nos empezaron a cobrar $1,000 por tonelada al productor y 1,000 para el empacador. Quiere decir que estamos pagando $2,000 la tonelada a la gente. Nosotros estamos pequeños productores también, pero sí cortamos un promedio de 20 a 30 toneladas al día de corte. A todos los días nos está afectando meramente mucho. Los narcos también tomaron la distribución de pollo para consumo humano.
El ingreso de estas mafias en el comercio legal no es pacífico. Se imponen a la fuerza de balas y sangre. Un ejemplo: 8 personas relacionadas con la venta y distribución de pollo para consumo humano fueron asesinadas en una semana. Como si eso fuese poco, un grupo de sicarios asesinó a la vista de compradores y comensales a un empresario distribuidor de pollos. La matanza de polleros tiene que ver con la batalla entre cárteles por el control de la ciudad y de sus fuentes económicas, y eso genera alzas de precios. Una semana después del incidente, el pollo escaseó en la localidad. Como consecuencia, los mercados y pollerías cerraron. También en el Estado de México y Michoacán se registraron desabastecimientos e incrementos en el precio del pollo a causa de las extorsiones del crimen organizado, ya que los vendedores transfieren el precio de los alimentos, las coimas, que le deben pagar a las mafias narcos para preservar su negocio. Pues ya no vendíamos, entonces nos los traían carísimo y entonces decidimos allá no abrir, porque ya no había ganancias para nosotros. El transporte público también es presa del narcocrimen organizado. Entre julio y la primera semana de agosto, mataron a 14 choferes de autobuses solo en un municipio de Guerrero. Estas son apenas algunas de las consecuencias del narcodelito, que penetra en los negocios legales a fuerza de la violencia, que hunde la economía del país gobernado por Andrés Manuel López Obrador.